Esto pasó cuando era muy joven. Estoy hablando de segundo o tercer grado. Me cuesta recordar las cosas con claridad, de hace mucho tiempo, pero este recuerdo se destaca por razones que pronto descubrirás. Entiendo que era un día de escuela y había estado lloviendo a cántaros todo el día. Después de recogerme de la escuela, los padres abandonaron la casa por algún lugar de lujo. Eventos que no recuerdo si fue una recaudación de fondos o una cena o algo, completamente distinto de cualquier manera. Se suponía que regresarían a casa esa noche, pero mientras ellos estaban ausentes, la tormenta. Lo recogí como loco y se convirtió en... No es seguro conducir largas distancias, por lo que en lugar de conducir de regreso a casa, decidí a regañadientes pasar la noche en la casa de uno de sus amigos que vivía mucho más cerca de donde fue el evento. ¿Recuerdas que me llamaron a la casa? Teléfono. Y disculpándose repetidamente por dejándome allí sola a pesar de que insistió en que ni siquiera tenía hambre y estaría bien. Mi mamá me dio una lista de cosas que hacer antes de acostarse. Cerrar todo. Las puertas y ventanas mantienen al menos una. La luz de la casa está encendida. Asegúrese de que todas las persianas estén encendidas. Estaban cerrados, cosas típicas de la época. No entendía por qué lo hacían. Le doy tanta importancia a todo lo que hago. No tenía la edad suficiente para darme cuenta de cómo. Lo importante era no dejar a los niños en mi casa. Edad sola en casa. De hecho, yo estaba en realidad. Estoy un poco emocionado de tener el lugar para mí significaba dulces ilimitados y nada. A la hora de dormir, obviamente no tenía televisión ni cualquier tipo de pantalla en mi habitación, así que me quedé abajo en la sala de estar. Mientras miraba la televisión en el sofá, me dije a mí mismo que hacer todas esas cosas que mi mamá me había pedido, justo antes de irme a dormir ya que estaba. De todos modos, estoy planeando quedarme despierto toda la noche, pero en algún momento más tarde en la noche, él me afectó un bajón de azúcar y, accidentalmente, me quedé dormido. No me sorprende que no lo sea. Recuerdo exactamente a qué hora terminé, despertando, pero ya era bastante tarde para él. El televisor debe haber entrado en modo de suspensión, por lo que 3 horas mínimo lo recuerdo claramente. Hacía mucho más frío cuando me desperté. Nada. Demasiado fuera de lo común. Quiero decir, las temperaturas bajan por la noche, pero la diferencia fue lo suficientemente significativa para mí, para hacer la conexión instantáneamente, incluso en, esa temprana edad. Pensé simplemente, acurrucándose de nuevo y volviendo a dormir. Pero luego recordé la lista de mi mamá. Me había dado incluso a esa edad. Sabía. Ella se enteraría si no lo hiciera. Y yo realmente no quería meterme en problemas. Después de que ella confió en mí para quedarme sola en casa. Así que me obligué a levantarme del sofá y fui a revisar las ventanas y puertas. Fue y hizo todo lo que ella pidió. Cerró las puertas delantera y trasera. Todas las persianas revisaron las ventanas incluso. La luz todo estaba cerrado herméticamente, lo cual me confundió un poco porque en la casa todavía se sentía mucho más fría de lo que era. Debería incluso haber puesto mi mano contra un par de ventanas para asegurarse de que no estaban agrietados ni nada, pero estaban todos sellados y pensé que tal vez. La tormenta apagó el calentador o algo y no pensé mucho más. Al respecto, esa explicación tenía sentido. Yo en ese momento y estaba tan cansado que no podía dedicar más energía a pensar, por el calor, así que subí las escaleras para mi habitación, lista para meterme en la cama. Y olvídalo cuando llegué a mi habitación. Finalmente me di cuenta de lo mala que fue la tormenta. Habíamos conseguido que nuestra sala de estar estuviera ordenada,
en el centro de la casa para no tener que... Realmente, he podido apreciar la tormenta. Desde allí abajo, mi dormitorio de la infancia tiene una gran ventana exterior para poder... Escucha todo, la lluvia caía a cántaros contra el cristal como si estuviera intentando. Entre y cada minuto, más o menos, había un estallido de relámpagos seguido de un trueno ensordecedor. No era yo. Tengo miedo de las tormentas a esa edad, pero lo hago. Recuerdo que me preocupaba que un árbol va a caer en la casa, que es. Probablemente por eso tuve problemas para retroceder. Dormido a pesar de que estaba muerto de cansancio. Ni siquiera 20 minutos antes ya estaba acostado. Allí tratando de conciliar el sueño, comencé captando estos sonidos extraños de vez en cuando. A menudo se oían estos crujidos extraños. Suena como si la cosa se moviera de la madera. Todo el piso está alfombrado, por lo que no podría. He estado viniendo de mi habitación al principio. Pensé que era un árbol balanceándose en el viento, pero el sonido no encajaba del todo, ni siquiera. Entonces conocí los sonidos generales asociados con tormentas eléctricas. Definitivamente no era uno de ellos. Empezó a molestarme después de un tiempo. Por alguna razón no fue la tormenta. Lo que me mantenía despierto era ese estúpido sonido. No pude aguantar más, así que me senté y miró alrededor de la habitación. No realmente. Seguro que lo que buscaba lo escuché tratando de ahogar los sonidos de la tormenta y centrarse en el crujido. Un relámpago brilló iluminando todo. En la habitación todo parecía normal, pero los ojos se sintieron atraídos por la única cosa de madera. En la habitación el armario. La habitación se fue. Oscureció de nuevo y me senté allí perfectamente. Todavía un minuto después, un rayo. Destellaron de nuevo y mi habitación estaba una vez más. Se iluminó por solo una fracción de segundo y en esa fracción de segundo vi algo que me hizo... La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Había sido cerrado antes de que yo estuviera 100% seguro. Seguro que algo lo había abierto allí. Había algo en mi habitación que no grité. No hablé, ni siquiera pensé que... Acabo de levantarme de la cama tan silenciosamente como pude. Pudo y salió de la habitación, que caminar desde la cama hasta la puerta se sentía como un viaje de 500 millas y 5 años que realicé de inmediato. Bajó las escaleras y se escondió debajo del comedor. Mesa de la habitación entonces, y solo entonces comencé. Llorando no sabía qué más hacer. Había alguien en mi casa, en mi habitación. Y mis padres estaban demasiado lejos para ayudar. Yo no estoy seguro de cuánto tiempo estuve debajo esa mesa. Pero en un momento, escuché. Sostuve los pasos bajando las escaleras. Mi respiración sabiendo que cualquier sonido que hiciera podrían haber acabado con mi vida si no lo hicieran. Sonaban como pasos normales, sea lo que fuere. Estaba saltando y bajando las escaleras como un pinball. Los pasos se acercaron. Se estaban acercando a la mesa del comedor como si supieran dónde estoy. Estaba escondido. No puedo decirte lo asustado que estaba. ¿De verdad pensé que iba a morir? Y luego, desde debajo de la mesa, los vi. No pude ver la parte superior de su cuerpo, pero dos. Los pies descalzos entraron a la vista de dos desagradables mojados y piernas embarradas que estaban teñidas de amarillo. No podía decir si eran hombres o piernas femeninas, así de asquerosas y casi se veían desfigurados. Había cortes por todas sus piernas, como si se hubieran enrollado. También estaban allí, entre espinos, tropezando como si estuvieran luchando por... Incluso me pongo de pie y tal como pensaba. No podía ser peor. Se dejaron caer. Algo era una llave inglesa y sonó contra el suelo. Y te lo digo, me tomó cada fibra de mi ser luchar.
Un grito de apoyo si esa persona se agachó. Para recoger la llave inglesa, definitivamente. Mírame con los ojos muy abiertos. Observé cómo eso. La persona se quedó quieta sin recoger el llave, pero tampoco se aleja. Se sentía como un punto muerto donde cualquier error. El movimiento podría acabar con mi vida eventualmente. Finalmente seguí caminando y no pude. Ya no los veía. Los escuchaba mientras los escuchaba. Pasos caóticos pisotearon y tropezaron alrededor de mi primer piso, por lo que se sintió como una eternidad. Y luego, finalmente, el frente. La puerta se abrió y cállate, se fueron. Me quedé escondido debajo de esa mesa durante mucho tiempo. Después esa parte era miedo, pero otra parte de ello fue lo que solo puedo describir. Como trauma solo recuerdo haber sido sacudido, y asustado estaba en la edad madura en la que entendió lo peligrosa que era la situación. Pero no tenía la edad suficiente para saber cómo lidiar con ello. El resto de la noche fue como si fuera una especie de borrón. Tomé la llave inglesa del suelo sin querer que mis padres encontrarlo a la mañana siguiente después de hacerlo. Estaba seguro de que la puerta principal estaba cerrada y me escabullí. Volví arriba, me metí en la cama y me caí. Dormido todo volvió a la normalidad. Después de eso, por alguna razón, yo estaba. Tenía miedo de decirles a mis padres que no lo hice. Quiero que sepan que no había cerrado las puertas y hicieron todo lo que tenían. Me pidió que lo hiciera y simplemente lo guardé todo. Lo pensé 2 veces y no fue hasta hace varios años. Después les conté la historia y realmente fue necesario convencerlo un poco. Que me crean, mirando hacia atrás, no contándoles el momento en que sucedió, fue una decisión terrible, ya que no había nada que se pudiera haber hecho al respecto. Está tan alejado del incidente que sí, soy franco con esta experiencia. Me traumatizó básicamente por el resto de mi vida. Durante mi infancia dormía con una luz de noche. A partir de entonces desarrollé un miedo a la oscuridad que no desapareció por mucho tiempo. Tiempo que todavía tengo problemas para explicar lo que pasó esa noche. Pero aprendí mi lección. Cierra tus puertas con llave. Tenía 15 años cuando esto pasó. Noche soy hijo único y vivo con mi mamá y papá en una casa de tamaño decente. Es un poco grande para solo los 3. Nosotros, pero la broma recurrente de mis padres es que nunca fue su intención tener. Solo un niño con el que nunca tuvieron contacto. Para tener más, de todos modos tenía 15 años cuando esto pasó, que era una noche de sábado lluviosa. En algún momento de mayo, no recuerdo exactamente cuando esto pasó, pero sí lo recuerdo que fue durante uno de los últimos fines de semana, antes de que comenzara el verano. Hay una última cosa que tengo que mencionar. Tengo muchas condiciones médicas extrañas que me hacen la vida difícil. Me sale frecuentes ataques de pánico, se desmayan fácilmente y a veces me cuesta respirar. Yo también soy uno de esas personas raras que necesitan completa y silencio total para poder dormirse, como incluso un pequeño ventilador es suficiente para mantenerme despierto. He aprendido casi por completo cómo lidiar con esto, con él, pero las pijamadas y las vacaciones son, todavía la gente insoportable siempre me dice, les encanta el sonido de la lluvia y que les ayuda a conciliar el sueño, pero no hace lo mismo, exactamente lo contrario para mí no llueva. A menudo de donde vengo, pero de vez en cuando entonces tenemos estos aguaceros locos que me mantiene despierto toda la noche, para ser justos. No fue una tormenta eléctrica total, pero fue lloviendo tan fuerte que no puedo dormir. Por más que lo intenté, no pude bloquearlo. El sonido de las gotas de lluvia golpeando contra el techo. Ya era tarde algún tiempo después. Medianoche, cuando me enfrenté a la realidad de que yo no iba a dormir pronto, así que me levanté de la cama y pensé en formas en las que podría gastar algo de energía eventualmente. Decidí dar un pequeño paseo por el lluvia. Esta no era la primera vez que me había caído. He hecho que caminar bajo la lluvia era, en realidad, algo que mis padres fomentaron,
¿Yo qué hago cuando no puedo dormir? Vivimos en una zona residencial muy segura y hay un enorme parque público que bordea mi casa. Así que estar fuera hasta tarde no es nada peligroso. Además, el parque es muy bien iluminado, que es otro de las razones por las que siempre me he sentido tan cómoda. Caminando por allí tarde en la noche me puse un chaqueta impermeable, bajó las escaleras silenciosamente y salió sin siquiera molestarme en traer un paraguas. A propósito, no traje mi teléfono porque me conocía lo suficientemente bien como para que un teléfono. La pantalla solo me mantendría despierto. Siempre había una paz extraña afuera. He sido uno por la naturaleza y ver todos los árboles meciéndose suavemente con el viento, con las gotas de lluvia gritando por las ramas eran exactamente lo que quería después. Después de unos 20 minutos comencé a sentir me estaba cansando, lo cual fue bueno. Cosa que me di la vuelta y comencé, caminando de regreso hacia mi casa pensando, podría quedarme dormido cuando... Regresé mientras estaba cortando a través de la parque, miré hacia la carretera y vi algo extraño. Había un largo negro objeto que yace plano en el medio de la calle. Al principio, pensé que era una bolsa de basura de forma extraña o algo así. Pero cuanto más lo miraba, cuanto más me daba cuenta de lo que era una persona simplemente tumbada allí en medio de la calle en la que también estaban boca abajo. Por lo que veo me dio una sensación de malestar, burbujeando en mi estómago. El pensamiento que rebotaba en mi cerebro era la probable posibilidad de que hubieran sido. Fueron atropellados por un coche y resultaron heridos o algo peor. No había otra razón lógica por la que alguien estaría tendido inmóvil en la calle, especialmente mientras estaba lloviendo, tanto como me decía mi instinto. Simplemente mantengo la cabeza baja y continúo. Caminando sentí que tenía que hacerlo, algo que mis padres me criaron con cierta... De alguna manera, si veo a una persona en necesidad, tengo que... Ayúdalos. En contra de mis instintos. Comenzó a acercarse a la persona en el calle. A medida que me acercaba pude distinguir lo que llevaban puesto de negro, pantalones y una camisa a cuadros oscura. Definitivamente no es el tipo de atuendo que alguien usaría desgaste durante fuertes lluvias. A juzgar por la ropa era un hombre, pero eso es lo que yo ya lo había asumido. No estoy seguro si era la gravedad de la situación o algo más, pero mientras caminaba hacia la calle me di cuenta por la primera vez esa noche que pasé tanto frío como si la lluvia fuera tibia un segundo y helado al siguiente. Si es que eso lo hace. No tenía ningún sentido ya que me estaba acercando a la... En la carretera se escuchó un chirrido desde algún lugar. Detrás mi instinto tomó el control y azoté La adrenalina corre por mis venas. Sonaba como un aullido pero un poco apagado. Como un animal herido que es el único. La forma en que puedo describirlo es mediante un escaneo rápido. El árbol no reveló nada. El sonido debe haber venido de más adentro del parque, lo que significa que no había peligro inminente. Aún así, la absoluta extrañeza de todo aquello me había... Mi corazón se aceleró. Nunca había oído nada parecido antes y la falta de una explicación fue lo que desencadenó eso. Sensación de puro miedo, pero esa sensación estaba a punto de empeorar 1000 veces. Porque cuando me di la vuelta y se enfrentó a la calle, esa persona ya no estaban acostados, estaban sentados, perfectamente erguido mirándome. En ese momento todo empezó a desvanecerse y la visión se redujo. Lo único que lo mantenía me salvó de desmayarme. Justo ahí estaba el sonido amortiguado de 1000 gotas de lluvia, golpeando a mi alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, esa persona se puso de pie y empezó corriendo hacia mí con un demonio. Sonríe en su cara y lo que es peor, estaba sosteniendo lo que parecía una cocina. Cuchillo. Hasta ese momento no lo sabía. Lo que significaba temer verdaderamente por ti, vida. Salí de mi aturdimiento y corrí como tan rápido como pude en el sentido contrario, dirección. Tan pronto como comencé a correr yo, lo escuché gritar, «¡Te mataré!», a todo pulmón. La hierba mojada lo hizo. Es imposible correr a toda velocidad, pero una gracia salvadora era que quienquiera que fuera persiguiéndome tendría que lidiar con él, lo mismo que no quería llevar a mi casa, así que corrí hacia los árboles con la esperanza. Podría perderlo en el parque que está, de donde acababa de venir el chillido. Lo sé, pero no tuve otra opción. No miré atrás una vez. Simplemente corrí como la vida dependía de ello, y considerando cómo ese tipo se quedó increíblemente sorprendido. Me miró. Creo que mi vida realmente dependía de ello. Corrí hacia la parte más densa de la parque con la esperanza de poder esconderme allí,
antes de que me alcanzara ni siquiera. No sé si todavía me perseguía, pero yo no me importaba. Una parte de mí sentía que si yo dejé de correr, el miedo me alcanzaría. Para mí me desmayaría inmediatamente. Llegué al bosque y justo cuando yo estaba a punto de vomitar del cansancio, se agachó detrás de un árbol y trató de atraparlo. Mi respiración miré hacia atrás y allí no había nadie, o al menos nadie con quien pudiera contar. Veo el único pensamiento en mi mente en ese momento. El punto era cómo demonios iba a ir. Para llegar a casa sano y salvo no me sentí. Me sentí cómodo moviéndome, así que simplemente esperé. Allí debo haber esperado al menos 20 minutos antes de finalmente salir de detrás de ese árbol. Tomé el camino largo. Casa alrededor de la parte trasera del parque, y por esta otra sección que me escupe, a unas cuantas calles de mi casa no uno me siguió y finalmente llegué a casa. Y me desplomé en mi cama empapado y básicamente traumatizado. Nunca recibí una responder por cualquier cosa que haya pasado noche que aúlla es honestamente lo que más me confunde es que me cuesta mucho. Creyendo que estaba de alguna manera relacionado con el hombre que intentó atacarme, pero creo que es muy casual. ¿Qué pasó? Ese tipo escuchó el chillido. También miró hacia arriba, me vio y luego hizo lo que sea que haya hecho por cualquier razón. Para su motivación no tengo idea. Hay gente loca por ahí. Tal vez estaba drogado o algo así. Sé que no es una explicación real, pero yo no puedo pensar en uno mejor. Todavía vivo. En la misma casa hoy, y aunque han pasado varios años y es difícil no pensar en esta experiencia de vez en cuando. Mi cabeza está acampando. A menudo tengo 29 años y las únicas cosas que realmente me han ayudado. Aclarar mi mente es acampar, no campamentos. O parques nacionales donde hay otros gente alrededor. Estoy hablando verdad medio de... No hay ningún lugar para acampar. Crecí en el norte. California y yo hemos pasado el mejor tiempo. Parte de mi vida adulta aprendiendo a encontrar esos pequeños y remotos bolsillos donde todavía puedo sentirme como la única persona que queda. En la Tierra esta historia tuvo lugar hace unos años. Hace meses acababa de romper con mi ex y digamos que me iba. A través de él necesitaba estar solo. Así que día que simplemente empaqué mi camioneta y me dirigí. Salí porque no tenía un plan específico. Simplemente junté algunas cosas y decidí volvería a un lugar tranquilo junto al río. Me lo encontré una vez antes, y no era un camping oficial o algo así. Una pequeña curva en el río que se podía alcanzar. Si seguiste esta tierra apenas presente. Camino más allá de todo el lote de nada que conseguí. Allí en algún momento al final de la tarde. Pero en el segundo que tomé el camino de tierra que condujo al río, mi estómago se hundió un poco. Poco a poco ya habían 2 camiones, estacionados cerca del comienzo del sendero. Uno gris y un blanco. No pude ver a nadie alrededor, pero solo sabiendo que otras personas estaban fuera. Eso de alguna manera mató la vibra para mí. No había conducido hasta allí en medio de la nada para interactuar con gente. Me senté allí un segundo debatiendo. Si debería simplemente darme la vuelta y buscar otro lugar, pero me lo dije. Era un gran tramo de río y posibilidades. ¿Quiénes eran los dueños de esos camiones? Acampamos lo suficientemente lejos como para que no pudiera. Incluso los vi. Caminé quizás 15 minutos. Río abajo y vi a 2 chicos pescando. Más adelante, parecían del tipo que esperé ver pescando barbas espesas. Unas botas un poco pesadas y con sobrepeso, pero parecía que estaban más centrados en algo más. A medida que me acercaba a rápidamente cubrió algo con su chaqueta y me dio esta incómoda mitad. Sonrió mientras pasaba y gritó diciendo algo sobre cómo eran simplemente latas de tiro al blanco, y no tenía intención de hacerlo. Me asusté. Solo hice un gesto educado con la cabeza. Vi a 2 chicos pescando. Y siguió caminando sin decir nada. Mientras seguía caminando, no pude evitarlo. Reproduzco los comentarios del chico en mi cabeza.
Ni siquiera fue lo que dijo lo que me molestó. Me pareció lo apresurado y torpe que fue, como si estuviera intentando demasiado sonar. Casualmente tengo esa sensación incómoda que tienes, cuando algo no cuadra del todo, pero lo empujé hacia abajo, gente de ahí afuera. No eran precisamente conocidos por su carácter social, habilidades que no eran tan raras para las zonas rurales. La gente se sentía un poco desorientada en lo que respecta a... Hablando con extraños, me dije a mí mismo que... Déjalo ir y concéntrate en encontrar algo bueno. Lugar para montar campamento. Encontré un lugar, un poco más abajo en la curva, donde los árboles eran más espesos y el sendero descendía. Fuera de la vista no era perfecto, pero estaba lo suficientemente escondido como para que me sintiera como si tenía mi propio espacio. Instalé mi campamento y lo tiré. Saqué un libro y traté de acomodarme en él. Empezó a llover ligeramente poco después, así que me puse mi chaqueta impermeable y seguí, dejando que el sonido del río y la suave llovizna ahoga todo lo demás. Más tarde caminé hasta las rocas, a la orilla del río para reflexionar un poco, pero fue entonces cuando noté que había alguien al otro lado. El agua era uno de los chicos antes el que me había llamado. Solo que esta vez estaba solo y lo vio. Yo me saludé, dudé y luego le devolví el saludo. Pensando que era mejor ser amigable, me gritaron y me preguntaron mi nombre, no lo sé. No sé por qué, pero grité mi verdadero nombre. Anisha, sin pensarlo realmente, se quedó allí por un segundo después de que yo... Respondió y luego sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero luego me di cuenta de que parecía más como una cámara desechable antes de poder hacerlo. Incluso lo procesó, lo levantó y tomó una foto mía desde el otro lado del río. Y luego, sin decir otra palabra, simplemente se giró y comenzó a caminar de regreso por el orilla del río como si nada hubiera pasado. Estaba más que asustado por el extraño discurso. Los patrones y los gestos eran una cosa, pero tomarme una foto fue lo siguiente. Nivel extraño. Me dirigí de nuevo a mi campamento y pensé que me quedaría allí durante el resto de la noche después del sol. Bajé, me arrastré hasta mi tienda y intenté dormir un poco, pero mi mente no se apagaba. Seguí reproduciendo el ruptura en mi cabeza, analizando cada detalle. Palabra, cada error, cada qué pasa si no lo hago. ¿Sabes cuánto tiempo estuve allí acostado así, solo escuchando el río y el ligero golpeteo de lluvia contra la tienda de campaña? En algún momento, aunque comencé a escuchar algo más débil, sonidos desiguales como alguien que camina con cuidado sobre mojado. Al principio traté de convencerlo. Yo mismo era solo la lluvia o algo así animal, pero cuanto más lo escuchaba, más se hicieron más claros los pasos que circulaban alrededor. Camping y el segundo que hice eso. Conexión, mi estómago se cayó directamente. A través del suelo ni siquiera tuve que hacerlo. Me pregunto quién podría ser. No soy tonto. Nunca vayas solo al bosque sin protección. Y esto no fue la excepción. No lo dudé y agarré mi pistola, desde donde lo guardé junto a mi saco de dormir, y luego abrí la cremallera de la tienda y salí a la lluvia. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero necesitaba mantener la calma. Encendí mi linterna y la barrí a través de los árboles, y allí estaba él. Arrastrarse desde una posición anterior a unos cuantos metros, estaba medio escondido detrás de un árbol y no estaba sonriendo o frunciendo el ceño. Simplemente tenía esto. Expresión vacía en su rostro, como si él no estaba todo allí mentalmente. Lo más aterrador. En parte no era su comportamiento, sino la hecho de que sostenía un hacha pequeña en su mano izquierda. Por un segundo,
No pude moverme. Todo lo que podía pensar era en lo lejos que estaba. Yo era de cualquiera como nadie lo haría, ni siquiera. Escúchame gritar si llegara a eso. Pero de alguna manera logré levantar el arma y dirigí mi mirada hacia él y forcé mi voz. Mantén la calma, aunque cada parte de mí estaba gritando tan fuerte como podía. Dijo, vete ahora o te mataré. Su expresión facial no cambió en absoluto. Fue como si mis palabras no significaran nada para mí. Él, después de unos segundos de silencio, murmuró algo sobre cómo su amigo Iván lo había disuadido de venir a encontrarme y que él tenía que encargarse de Iván. No esperé a que dijera, ¿algo más? Disparé un tiro directo. Entre los árboles que había sobre su cabeza, tropecé un poco. Claramente no me esperaba. Para hacer eso le apunté con el arma. De nuevo, con un poco más de confianza. Ahora dije, para él era su última oportunidad, y dejarlo caer. El hacha que hizo, y una enorme ola de alivio, me invadió, pero no estaba fuera de lugar. Bosque, pero le dije que se quitara los zapatos, para que no le fuera fácil seguirlo. Yo y luego me aseguré de que no tuviera ninguna otras armas en su persona una vez que estuve. Seguro que no estaba armado, le dije que fuera a mi tienda y agarré mi equipo. Lo observé. Como un halcón mientras jugueteaba con mis cosas, obligándolo a tirarlo todo a la basura. Abierto donde pudiera verlo, lo empaqué. Lo esencial tan rápido como nunca pude. Dejándolo fuera de mi vista, atasqué y metí el hacha en mi mochila y me aseguré de... No estaba olvidando nada que tuviera que hacer. Dejar la tienda atrás, pero eso fue un pequeño precio a pagar por seguir con vida. Luego agarró sus zapatos y los arrojó como lo más lejos que pude en la oscuridad, y yo le dijo que caminara en sentido contrario, dirección en la que mantuve la luz sobre él. Todo el tiempo y el momento en que caminó lejos, lo suficientemente fuera de la vista, me giré y comencé, caminando de regreso río arriba tan rápido como pude. ¿Podría ser esa la parte más aterradora? Todo el encuentro tropezando a través del bosque negro intenso bajo la lluvia Había un asesino potencial detrás de mí, pero no estaba. No estoy seguro si me estaba siguiendo, pero no lo hice. Me preocupo. Simplemente seguí intentando usarlo. Linterna lo menos posible. Ambas camionetas todavía estaban en el retírese. Cuando finalmente regresé a mi coche no lo paré, aunque lo tiré. Todo entró y salió a toda velocidad de allí. Cuando me devolvieron el servicio y llamé La policía informó de todo el incidente. Describiendo mi ubicación lo mejor que puedo, podrían haber pasado algunos meses desde entonces. Y no estoy seguro de si algo alguna vez salió de ahí, pero no voy a salir de mí. Manera de descubrir lo que todavía me asusta. Lo más importante de todo esto es que comentario que hizo sobre su amigo Iván, que él, entre comillas, cuidó de él. Realmente no quiero pensar en lo que eso significa, que solo hay una cantidad limitada. Explicaciones. Me alegro de haber estado armado. Podría haber perdido fácilmente la vida anoche si no hubiera estado.